Recordemos que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo hace más de 2000 años, y desde ese momento la autoridad de la que gozaron los papas en la vida política y social de toda Europa fue prácticamente absoluta. Su figura era la de un ser que se encontraba sobre toda autoridad establecida, pues era a él a quien se le debía consultar sobre las decisiones que habría de tomar el rey. Ellos formulaban una bula orden, que era palabra sagrada y que debía cumplirse. Pero a pesar de ser una de las organizaciones más grandes, poderosas e importantes del mundo, existen muchos secretos alrededor de esta orden, secretos a los que solamente el Papa tiene acceso. Los archivos secretos del Vaticano es una de las fuentes de conocimiento más grandes en el mundo. Se dice que la información resguardada entre sus paredes supera los 150.000 textos. En ellos se pueden encontrar actas, cartas y todo tipo de documentos que pueden provocar la caída de la Iglesia como la conocemos. Es por eso que hoy decidimos darte a conocer 7 secretos de la Iglesia Católica que seguramente te dejarán pensando muy seriamente. 1. La bula de la castración. En la época medieval uno de los papas, por divino mandato, ordenó a través de una bula que todos los hombres de raza negra debían ser despojados de sus órganos sexuales, ya que un miembro de este color hacía referencia a símbolos satánicos. Dicho documento fue encontrada dentro de los archivos secretos del Vaticano, pero el secreto fue revelado por un obispo. 2. Hitler y la Iglesia. Parece muy difícil de creer, pero la verdad es que el temido Adolf Hitler era un ferviente católico y durante toda su vida defendió y profesó la religión. Incluso se sabe que la idea de torturar a sus prisioneros de guerra, así como a millones de judíos, surgió al conocer todos los métodos de tortura que desarrolló el catolicismo en tiempos de la Santa Inquisición. Pero a pesar de su dureza y fama de sanguinario, el mismo Hitler fue quien en algún momento confesó que sería incapaz de practicar el mismo tipo de torturas que utilizó la Iglesia, pues estas eran mucho más crueles y excesivas. 3. Bloody Mary. En 1553 la reina de Inglaterra era María I, mejor conocida como Bloody Mary. Ella siempre se distinguió por ser una fiel católica y porque aseguraba que podía comunicarse directamente con Dios. De acuerdo a la historia, Dios le pidió a María que sacrificara a seres humanos para que pudiera renacer. Ella cumplió con su parte y mandó asesinar a más de 300 personas. Entre los sacrificados podíamos encontrar niños y mujeres. Cabe destacar que los sacrificios fueron hechos en nombre de Dios, razón por la que el Vaticano intentó mantener esta historia bajo secreto. 4. Asesinos. El Vaticano ha gastado mucho más dinero en mantener en secreto sus horribles crímenes que en ayudar a todos aquellos que de verdad lo necesitan. Entre los años 1949 y 1953, con el apoyo del gobierno colombiano, la Iglesia llevó a cabo el asesinato de 60.000 personas protestantes. Los hombres primeramente fueron castrados y luego fueron lanzados a un río atados de pies y manos, quitándole la vida a todos. Sin embargo, lo más impactante fue que el Papa de ese tiempo, Pío XII, otorgó un gran número de reconocimientos y condecoraciones a los miembros más importantes del gobierno de Colombia que colaboraron en el homicidio. 5. Santa Inquisición. La Inquisición episcopal fue establecida en el año 1184 a través de la bula del Papa Lucio III ad Volendam, para castigar los delitos contra la fe. Sus principales víctimas eran las mujeres tachadas de brujas, los homosexuales, los blasfemos, los herejes, paganos y cristianos que no quisieron adoptar la religión católica. Estas personas eran interrogadas, muchas de las veces utilizando un severo método de tortura, y si eran encontrados culpables del delito que se les acusaba, su forma de morir era muy dolorosa. Se trata de uno de los escándalos más grandes y que el Vaticano nunca ha podido explicar de manera satisfactoria, pues al ser el Papa la representación de Dios en la tierra, no se puede justificar el haber permitido los asesinatos de millones de personas a lo largo de toda Europa. 6. Alienígenas. Un hombre que fue encargado de la limpieza del Vaticano, hace unos años reveló que mientras limpiaba una zona a la que muy pocas personas podían entrar, pudo ver un texto sumamente revelador. El documento guarda un detallado registro de todas las visitas que ha recibido el Vaticano por seres de otro planeta o extraterrestres. El hombre señaló que para ser contratado uno de los requisitos era el no saber leer, pero luego de tantos años trabajando ahí una de sus hijas lo enseñó.
Finalmente el sujeto confesó no haber robado los documentos por miedo a ser desaparecido y dejar a su familia desamparada. 7. Papisa Juana. El Vaticano ha tenido muchas historias, polémicas y oscuras. Sin embargo, esta es la más escalofriante. Juana nació en el año 822 en Ingelheim am Rhin, muy cerca de Maguncia, actual Alemania. Era hija del monje Herbert, que pertenecía al grupo de predicadores que debían difundir el evangelio a lo largo de toda Europa. La pequeña Juana creció en ese ambiente de religiosidad y gran conocimiento, y con el apoyo de su madre y a escondidas de su padre, tuvo la oportunidad de poder estudiar, lo cual estaba prohibido para las mujeres de la época. Juana pudo aprender griego, lo cual le permitía leer la Biblia, que por aquella época estaba traducida a muy pocos idiomas.